Hi everybody, good morning from RV Falkor 2. Thank you so much for joining us today. This is dive 840 for ROV Sebastian. And we've just touched down after a brief science personnel exchange. And we're excited to be back with some fresh faces on board. And right now on the pilot controls, we have Zach and Sarah. They're saying hello, hello. As always, if you all have any questions for the mission control room, feel free to pop them in the chats. We are on Twitch and on YouTube. And we're really stoked to get underway with our sampling today. And as narrator, I have one of the chief scientists for this expedition, and I will pass over the microphone to her now. Thank you, Sophie. Buen día a todos. Bueno, hoy estamos trabajando en el Dive 840. Aquí les habla Leticia Burone, docente de Facultad de Ciencias del Instituto del IECA, y hoy vamos a trabajar, estamos en este momento a 2.400 metros de profundidad en el cañón José Ignacio, y la idea es trabajar entre los 2.400 y los 2.600 metros de profundidad. En esta región nos encontramos bajo la influencia del agua circumpolar profunda superior que viene de la Antártida y las aguas profundas del Atlántico Norte que vienen desde el norte hacia nuestro margen. Estamos en una situación dentro del cañón donde vamos a trabajar bajo un depósito que se conoce con el nombre de drift, que es un efecto que generan las corrientes y las masas de agua en el local. Estamos a una distancia de 403 kilómetros de la localidad de Getúlio Vargas, en Cerro Largo, a 552 kilómetros de Pueblo Gil, en Colonia, y a 321 kilómetros de Mariscala, La Valleja. Recuerden que venimos trabajando en nuestro margen continental, en la porción del talud, la zona del talud, que es la zona comprendida entre los 200 metros y aproximadamente los 3.500, por lo cual estamos en una profundidad bastante considerable. Bueno. Un pescado. Ahí vemos un pescado. Mira, ¿qué información han podido obtener de las muestras que han realizado, que nos puedan contar? Bueno, si bien dependemos del laboratorio para bueno, a ver si alguno de los biólogos acá quiere contar un poco lo que tenemos en pantalla. ¿Qué tipo de peces? Alosaurio. Para los que recién entran, estamos en el cañón de José Ignacio, navegando, y el pez que estamos viendo es un Allosauridae. Que bueno, que por la información que nos pasa aquí nuestros biólogos queridos, están distribuidos en aguas profundas y abisales. Es común encontrarlos en diferentes localidades.
clamshots. Viene con algo pegadito, aparentemente, ¿no? Sí. Increíble que eso sea una esponja y que sea carnívora. Es divina. Algo que uno cuando se mete al agua no se imagina, ¿no? Que hay esponjas carnívoras en las profundidades. Podemos hacer una nueva película, Esponja Carnívora. Sí, un cardo. Mira qué preciosa que es. Ay, sí. Y arriba una cosa así. Tiene uno de blanco encima, además. Tiene un montón de otros organismos encima, aparentemente tiene caracoles, nudibranquios, que es lo que está arriba. Lo que está arriba es como, tiene como esas orejitas, es un nudibranquio, una babosa de mar. Y ahí viene la babosa la esponja carnívora. Sergio debe estar delirando, ¿no? Bueno, y Eduardo debe estar en su horario de descanso. Nuestro especialista en esponjas, Eduardo alias Esponjardo. Alias Esponjardo. El detalle, pudimos ver que hay un caracol y una babosa de mar que son predadores de esta esponja. Probablemente las dos especies nuevas, junto con la esponja, veremos si es algo ya descrito o no. Pero bueno, impactante ver, porque es de las grandes ventajas de esta tecnología que permite ver las asociaciones entre especies, ¿no? Que si uno tirara una red, se vendría todo desprendido, todo mezclado y no podríamos ver estas cosas. Si bien tiene vigencia e importancia aún esa técnica, tiene esas desventajas. Las redes serían lo que podríamos acceder desde Uruguay con algún barco, y es lo que hicieron también durante 2 o 3 campañas los colegas argentinos, que les permitió describir docenas de especies nuevas para la ciencia. Y preguntan si el amigo experto en esponjas hizo recambio ayer. No, sigue en el barco, Eduardo Aitú. Hasta hace un rato estaba en el microscopio, sí, mirando muestras, y ahora debe haber ido a descansar. Estuvo toda la noche en el microscopio. Ya estamos planificando que venga a hacer un curso por el programa de desarrollo de las ciencias básicas sobre esponjas de una semana, con alguna salida de campo de la Paloma, entre Facultad de Ciencias, el CUBRE y el Museo Nacional de Historia Natural, y obviamente el PDCIVA. Para el 2026 ya estamos entusiasmados para el segundo semestre de que ocurra eso. Sería muy lindo que hubiera un especialista uruguayo en esponjas. De hecho, hay alguien radicado en Brasil que podría venir a hacer un postdoctorado, pero sería bueno que hubiera un estudiante joven. Estamos atrás de la compra de un microscopio para el Museo Nacional de Historia Natural, también para analizar la enorme colección de esponjas que resulta de esta campaña, pero también de muchos años de muestras, en donde hay docenas de especies no reportadas para Uruguay de esponjas. Inclusive las costeras están mal analizadas. No sabemos, claro, esos guantecillos de Neptuno que aparecen después de los temporales, qué especie es, y es con trabajo con Eduardo que vamos a poder está siendo saber aclamado, en detalle. Mira, Edu Esponja. Edu Esponja, full. Edu Esponja. No, nosotros, por ejemplo, nuestros pulmones colapsarían enseguida. Para los que preguntan si para sacar el sedimento del tubo hay que romper el tubo, o si el push core es reutilizable, no rompemos. Es verdad que a veces con algún tipo de equipos, especialmente cuando se obtienen columnas de sedimento, tubos más largos, el tubo se corta a bordo para separar el material. Bueno, a ver qué tenemos en pantalla. En este caso no cortamos, utilizamos un émbolo. Y reciclamos todo, los lavamos y se vuelven a montar. Qué lindo. Una peluca pusimos. Y bueno, siguiendo con lo de la presión que estaban ahí preguntando, también algunos organismos
sintetizan unas moléculas. Ay, mira. Sintetizan unas moléculas que ayudan a igualar la presión afuera y adentro. Ay, se va corriendo. Yo lo dejaría. No sé si se le puede agarrar. Bueno, estamos viendo entonces en pantalla un erizo. Vean cómo se desplaza. Es hermoso realmente. Se va el erizo, sí, se va rápidamente. Un chanchito. Estamos viendo un erizo de mar rarísimo que nunca vimos, una cosa impresionante, que además es rápido, nunca hemos visto una cosa así. Es impresionante. Y ahí ya estamos viendo también un gusano que hace el espiral ese, el gusano ese enteropneusto, los gusanos semicordados, o gusanos bellota que le llaman también. Lo que serían unas 217 millas. Estamos también a unas 298 millas de Pueblo Gil en Colonia y a unas 171 millas náuticas de Mariscala en el departamento de La Valleja. Bueno, esta estación que definimos se encuentra en la sección baja del cañón y estamos a una profundidad en este momento de 2.339 metros. Esta zona presenta una suave pendiente con respecto a otras partes de los cañones y otras partes del talud, cuya pendiente es mayor. Recuerden que lo que caracteriza a esta zona del talud es justamente el quiebre en la pendiente. La plataforma continental tiene una pendiente muy leve que se origina desde la orilla, donde nos bañamos en la playa. Y en el caso de la zona en la que nos encontramos en Uruguay se extiende unos 200 kilómetros la plataforma continental, esta leve pendiente, hasta que se encuentra con el quiebre de plataforma y el origen del talud, que es este cambio abrupto de pendiente. Bueno, en este momento nos encontramos como al pie de este cañón. Y bueno, lo que vinimos a buscar es algunas depresiones en el suelo que podrían estar vinculadas a la liberación de algún gas. Y bueno, como han comentado también en otras ocasiones, estamos en presencia de la corriente circumpolar superior. Esta es una corriente que se dirige desde la Antártida hacia el norte, una corriente fría, y esta masa de agua tiene la característica de todas las masas de agua que se presentan en la columna de agua. No se olviden que a 2.400 metros de profundidad tenemos más de una masa de agua que incluso logran discurrir en sentidos opuestos por momentos, como ocurre con la corriente circumpolar y la corriente del Atlántico Norte, la cual viene desde el Atlántico Norte en dirección sur. Vamos a recolectar esta esponja carnívora. Seguramente ahora Fabri nos dirá un poco más en detalle. Seguramente sea una especie no registrada para estas aguas, me supongo. Ahora vamos a preguntar a los expertos. No todos los que estamos acá somos taxónomos, ni de grupos especiales, ni generalistas, ¿no? Como es mi caso. No soy taxónomo. Por suerte es un trabajo interdisciplinario
que se manejan distintas áreas de conocimiento y eso nos nutre a todos y además nos permite hacer un trabajo completo. Básicamente no decir lo que no sabemos. Bueno, como les contaba, cómo tenemos organizado el trabajo, por ejemplo, en este momento hay alguien anotando que esa esponja carnívora se va a meter adentro de ese tachito que está numerado, clasificado. Se anota en varias planillas. Nuestra jefa planillera es muy estricta, se hace anotar planillas digitales, análogas, para que no haya ningún error en este sentido. Para cuando llegue a superficie sea más fácil. Justamente eso, que no hayan errores. Nos han contado colegas que en otras campañas a veces las cajas se abren por un tema de que quedan mal cerradas o por el mismo movimiento y se pueden escapar las muestras. Entonces, bueno, es importante el registro. Ahí la pudo soltar. ¿Vieron cómo se le pegoteó ahí la esponja a la pinza al row, ¿no? Estas estrategias en la naturaleza, en el fondo del mar, son muy comunes, ¿no? Segregan sustancias que los organismos adhieren y no pueden, justamente, no pueden escapar, ya tanto sean partículas de alimento como organismos más grandes. Y trabajamos con estos organismos y la imposibilidad que teníamos de verlos, generamos muchas asociaciones, ¿no? Entonces, si sabemos que este organismo se come el coral, bueno, si encontrábamos este tipo de ofiuro, podíamos asumir que había coral, porque si este ofiuro se alimenta de este coral, entonces a veces lo que hacíamos era suposiciones de presencia de algunas especies, aunque no estuvieran. Miren los brazos, cómo los mueven, impresionante. Tiene totalmente tomado, parece como una enredadera de esas que se pegan a los árboles y los estrangulan. Otra cosa muy interesante de ver es cómo los distintos organismos están como dispuestos de manera tal, como los corales, las anémonas, las esponjas, ¿no? De captar lo que está en suspensión, que justamente es alimento para ellos. Entonces son organismos que se entregan al movimiento de las masas de agua y esperan a que se les peguen esos pólipos alimento, ¿no? Bueno, en el caso de la estrella no, obviamente, en el caso de este ofiuro no, tiene otra estrategia alimenticia más carnívora. No tan pasiva, más de ir al ataque. Se pueden ver los pólipos, como esas florcitas que tienen, en realidad son pólipos. Son los individuos de esta colonia, ¿no? Estos corales son coloniales justamente. Y cada pólipo se conecta como a ese eje central del coral. Y lo que permite que se interactúen entre sí, porque es como un sistema de canales que permite conectar todos los pólipos de la colonia y a través del cual pasa el alimento, pasan desechos, pasan señales químicas también, distintas sustancias que se segregan para la alimentación, como por ejemplo estas sustancias que les comentaba que es como un pegamento que hace que las partículas se adhieran. Y bueno, si tendríamos que definir esto como un ambiente, se acercaría un poco a lo que podría llegar a ser un jardín de penatuláceos, capaz. Habría que observarlo más en detalle, luego las imágenes detenidamente,
confirmar que el resto de los corales que vemos sean del mismo grupo. Hay una densidad bastante baja igual de todas maneras. Entonces bueno, todos esos son trabajos que nos quedamos para cuando bajemos del barco. Estimar densidad, abundancia, diversidad. Es importante caracterizar todos estos parámetros para ponderar también, ¿no? Lamentablemente no es posible proteger todo el fondo marino. Hay que elegir qué se va a cuidar más. Y bueno, este tipo de información permite ponderar algunos ambientes por sobre otros con mayor sensibilidad, con mayor diversidad. Sí, me mandaron a hacer un poco de tiempo acá. Mientras tanto, interactuamos y compartimos. Pueden ver los boxes, las cajas, que en las tapas tienen dibujos. Es una linda iniciativa de incluir a los niños, a las escuelas en este proyecto. Y ahí hay 2 dibujos que nos hicieron llegar. Estos no sé bien de qué escuela son, pero bueno, quien lo haya hecho debe estar muy, muy contento de verse reflejado. Bueno, yo trabajo justamente con mapeo de hábitat. Realicé mi maestría con mapeos de hábitat. Entonces yo lo que hice fue recolectar información. Básicamente trabajé en una planilla de Excel. Tenía montones de nombres de bichos que nunca los había visto. De campañas desde hace 150 años, como fue la campaña del Challenger, que ya le han hablado un montón, que está muy vinculada a esta campaña de hoy en día, a estas campañas de los últimos años. O sea, en 150 años de tanto de exploración pesquera, alguna campaña científica, pero más que nada vinculadas a la exploración pesquera. Se sacaban muestras del fondo y bueno, ahí siempre no, pero en ocasiones hay observadores a bordo, hay gente que conoce un poco de los organismos y los clasificaba. Hay cumpleaños acá. Bueno. Thank you for tuning in. Se festejó el cumpleaños. Porque vamos a sacar entonces, de nuevo Leti Arenita, grande Pablo, ¿no? Grande Pablo, lo vamos a dejar acá hablando todo el día hoy, se lo merece, y ustedes también. Vamos a proceder a sacar los push cutters en este punto. ¡Ay, qué lindo! ¿Ellos están viendo esto? Sí, ellos están viendo. Sí. No, Pablo se queda con ustedes, no se preocupen. Solamente vine a acompañar el muestreo de los push cutters. Sí, otra tractolira o similar. Sí. ¿Un ejemplo? Sí. Digo por el tiempo. El ambiente me parece bastante homogéneo. A mí me llama la atención la velocidad a la que se mueven. Por ejemplo, el erizo escapista. El erizo escapista fue algo totalmente acrobático. Pero incluso los gastrópodos. Sí, una velocidad apreciable. Ahí vemos el track, digamos, el caminito que va dejando al desplazarse. Para estar a ambientes tan, ¿no? 2,6 grados, 2,7 prácticamente. Claro. ¿No? En general la temperatura ambiente se correlaciona bastante con la tasa metabólica de los bichos. Cuanto más frío, de
reacciones químicas y por lo tanto el movimiento en general tiende a ser más lento comparado con animales de agua menos profunda, pero la formación de estructuras carbonáticas, precipitando carbonato de calcio de la columna de agua, es bastante más complicada químicamente que en aguas menos profundas. Corales duros que podemos encontrar acá son esas formas de conito enterradas, pitufitos, creo que fueron nombrados por los radioescuchas, u otros que se llaman top corals, que son como botoncitos pequeños que viven en la superficie. Pero no esperamos la aparición de arrecifes como los que vimos en la inmersión anterior. El coral tenía, ese octocoral tenía un equinodermo, una estrella de mar, una estrella serpiente, un ofiuroideo, probablemente de la familia Gorgonocephalidae. Que a diferencia de sus primos se dedica a filtrar o a capturar alimentos de la columna de agua. Y para eso necesita subirse o encaramarse a cosas para desplegar sus bracitos. ¿Verdad, Limochi? Como bien sospechábamos, la presencia de estas estrellas indica que hay algo que sale del sedimento y genera tridimensionalidad a la cual la estrella tiene que subirse para hacer su actuar de golero de partículas de alimento. ¿Algún tipo de monidopsis? Voy a preguntarle a Brenda a ver si me da pelota. ¿Qué tipo de... qué tenemos ahí? Una calacanta, ese era Es un munídide. Es un munídide grande, ¿no? Sí. Es una langostillona. Suerte, es una calacanta, quizás algo distinto. ¿Ya? Mari va a Ahí decir. está, sí, ahí. A ver, venga aquí. ¿Fue de Fishing Net? ¿Que tengo que hablar? Mari, ¿y la Fishing Net? Sí, Fishing Net. Ah, Fishing Net. Dejemos ahí a Ale que van a... Hola, ¿cómo están todos? Soy María de los Ángeles Gallardo, soy investigadora del Centro SMOI y ahora estamos presenciando la captura de una pequeña galacanta. Es una especie de crustáceo. Acá en Uruguay le dicen langostilla, nosotros allá en Chile le decimos langostino, pero eso es solamente nombre común. Este grupo, donde están los munidopsis, los munínides, es sumamente diverso y es sumamente tolerante a diferentes condiciones ambientales, cambios de temperatura, de salinidad, etcétera. Entonces es un animal, o sea, un grupo que lo podemos ver asociado a corales, o es por el otro lado, hay que pillarlos para el otro lado. Sí, había que pillarlos desde la parte trasera. Pero estamos en eso, estamos así. Para... Se estiró y... porque son rápidos para nadar. Okay. Vamos a ver si lo podemos pillar de nuevo. Era muy grande para la succión, Sí, muy mantenido. porque si no lo hubiésemos succionado lo tendríamos ya capturado. Okay. Got all the gastropod that are like this and probably other things for coming. Parece muy grande, podría llegar a ser puede ser una locura. Ese no nada. No, no. Pero muchas especies de esa superfamilia tienen una distribución amplísima. Bueno, para los fans de Eduardo sigue aquí, está en la sala. Ahora en un ratito, si quiere, le invitamos a que salude. No tenemos esponja ahora, pero puede venir a saludar por lo menos.
a todos. Estoy presente, aguardando que se dignen a colectar alguna esponjita más. Pero los moluscos, los cnidários, ahora el erizo fugitivo, están tomando todo el tiempo. Bueno, ojalá aparezca otra más. Sí, ahí les hablo un poquito de las esponjas carnívoras después cuando aparezcan. ¿Okay? Bueno, gracias. Nos mencionaba Patricia también que estuvo y se fue ahora en el recambio de investigadores. Nos pasaba aviso de que en caso de colectar este erizo que tuviéramos cuidado al manipularlo, porque suelen tener también toxinas en las espinas, entonces puede tener toxicidad y que tuviéramos cuidado en el laboratorio posteriormente. Hermosa. Y un poquito más adelante parecía que había una esponja. Ahí se levantó Eduardo, alerta esponja. ¿Dónde estaba la esponja? Un poco más adelante. Ahí a la izquierda. Sí, ya tenemos. Sí. Bueno, esta es una especie que vimos ya antes en esta inmersión, que es una esponja carnívora, que parece como un chupetín, con espinas, así que no es muy listo. Tiene algo arriba, tiene de todo arriba, tiene un caracol, tiene un isópodo, ¿no? Crustáceo. Ay, ahí, ¿dónde está? Sobre una esponja. Ah, ahí se ve el caracol sobre la esponja y cuando hace foco se logra distinguir mejor. Alerta esponja. Alerta caracol. Sobre esponja. Así quedan todos contentos. Acá a bordo hay varios especialistas en distintos organismos, en distintos grupos de organismos. Entonces, cada especialista tiene su corazoncito con un grupo. Romy, como trabaja con todo el agua, le gusta todo y a mí también me gusta todo. Somos generalistas. A nosotras nos gustan todos los bichos y no tenemos problema. Nos gusta que le hagan el primer plano a todos. Como esa estrella, por ejemplo, que se ve ahí escondida también. Bueno, ahí ya veo que empieza. Gente que nos acompaña, el radio escucha, consigue identificar las esponjas. Esta parece que no tiene espículas largas, no las tiene, así que seguramente sea otra especie, ¿no? Muy bien, tengo un ok por parte del especialista, punto positivo para mí. Lo que pasa con las esponjas carnívoras, que podría ser el caso de esa, es que cuando están bien nutridos, por veces se retraen los filamentos. Entonces, cuando están con más hambre, los tienen bien alargados para aumentar la superficie de contacto y la probabilidad de atrapar presas, ¿no? Eso. Es otro lugar, una alerta nudibranquio. Oh, por favor. Qué hermoso que es. Ahí estamos viendo un nudibranquio. Y en los isópodos, fíjense alrededor del nudibranquio, es esa estructura que parece Ay, hay uno enorme arriba. como de vidrio. Y uno más chiquito abajo. Y dos. No sé. Bueno, ahí Juan Carlos me confirma que abajo del nudibranquio además hay un terópodo, que es una estructura blanquita. Y ahí abajo. Hay una cantidad de isópodos. Empezás a afinar la vista y ves como todo ese sedimento se empieza a mover y aparecen... Opa. Bueno, volviendo a lo del pez limón, ahora que... y los congrios. Ahí estábamos en ambientes totalmente distintos, a otras profundidades, con otras características.
Y, o sea, cuando estábamos con los pez limón, por ejemplo, estábamos apenas, porque cuando estamos hablando del océano abierto y hablamos de 200 metros, estamos hablando de unas profundidades muy pequeñas. Está bueno tener esa idea, porque cuando uno entra en el mar y se baña y ya deja de dar pie, ya le parece que está muy en lo profundo, pero eso no deja de ser algo muy, 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 muy costero. Cuando hablamos del océano en toda su dimensión, en toda su extensión, y recién entramos a hablar de profundidades cuando estamos en los 2000 metros. O sea, ahora estamos en la verdadera profundidad y lo que estábamos en 200 metros era algo muy, muy somero, que se llama muy poco profundo. Y bueno, eso determina las características distintas. Esa agua, digamos, que está a 200 metros de profundidad, incluso está bajo la influencia de los vientos que pasan en superficie. Acá ya no, acá no está esa influencia. Entonces vemos que acá ya no penetra la luz. En los 200 metros donde estaba el pez limón sí penetraba la luz. Entonces hay muchas características distintas, los tipos de sedimentos eran diferentes, los organismos que allí se desarrollaban y crecían eran distintas, la masa de agua a la que estaban asociados esos organismos también eran diferentes. Entonces hay una serie de factores, esto que le hablábamos hoy, de mirar el ambiente como algo integral, que nos va a hacer las diferencias. Por eso ahora en estos 2000 metros no es un ambiente favorable para el pez limón y no lo estamos encontrando acá, no lo estamos viendo acá. Este no es el ambiente propicio o el ambiente en el que suele habitar el pez limón y tampoco el congrio que veíamos los otros días. Estarían delimitando una separación de 10 centímetros. Nos dice que básicamente las 3 rayas que vimos de esa especie no medían mucho más de 20 centímetros. Y fíjense que las rayas estas, cuando son grandes, miden 150 centímetros, o sea, 1,5 metros de largo, desde la punta del rostro, digamos, hasta la punta de la cola. O sea que podríamos decir que estamos frente a presencia de juveniles. Sí, más que juveniles, en términos sofisticados, neonatos, que serían bebés. No les puedo decir a ciencia cierta cuánto de vida tienen, pero probablemente meses, no mucho más que eso. O sea que esos organismos están naciendo en nuestras aguas. Sí, efectivamente, porque no creo que se hayan movido mucho desde que nacieron. Lo interesante sería encontrar huevos, que sería la confirmación, el indicio positivo, digamos, de que por lo menos parte de nuestras aguas están siendo utilizados para la puesta. Esos son valvas vacías de acárax, ¿no? Y los otros caracoles son volvarinas. Tenemos un chanchito nadando. Una loturia bailarina. Y veíamos un caracol también, era el otro que estábamos viendo. Bueno, y ahora hay en el centro una pluma de mar. Con su siempre fiel ofibro abrazándolo. Acá solo hay plumas de mar con ofibros. Solo pueden estar presentes. Hace un rato conversábamos con Gaby de lo curioso de que en otros sitios hemos visto este tipo de sedimentos tapizados de ofibros y acá es como si no pudiesen tocar el sedimento, solo están agarrados a los penatuláceos y no tocan el sedimento. Otra medusita. Ay, qué bella. Los gusanos, para nuestra amiga Valentina Leoni. Qué divina. Que está estudiando, trabajando con medusas en este momento en Italia. Eso también, ahí va. Bueno, Maxi se despertó. Asidia carnívora. Eso. Bueno, al parecer se trata de una asidia y es una asidia carnívora. Estamos encontrando muchos organismos carnívoros en estas profundidades. 13. De hecho, esta es la primera que se ve en esta campaña. 13. Sí, gracias, Maxi. Bueno, ahí se está moviendo. Acá Maxi nos pareció que podía ser una esponja al principio, después una asidia, un tunicado,
y Maxi confirmó que es un octacnémido, que es una asidia carnívora. En aguas profundas. ¿Podemos usar esto de adelante? Miren Sí. cómo se camufla en el Sí, sedimento sí. ahí al cerrarse y no... Si no estamos atentos perfectamente no la podemos no ver. Capaz que ya vimos alguna otra y de hecho no nos dimos cuenta por su camuflaje. Sí, hablamos que muchos organismos en aguas profundas son o sedimentívoros, que se alimentan del sedimento y extraen la materia orgánica, o detritívoros, de todo lo que va cayendo. Y hay bastantes especies carnívoras también. Estos caracoles que vimos son carnívoros, esta asidia es carnívora, lo cual es bastante inusual. Hay esponjas carnívoras, hay almejas carnívoras también. En aguas profundas se ha desarrollado bastante la carnivoría en grupos que normalmente no lo son, que son... Ahí hay otras valvas de almeja. No hemos encontrado ninguna viva todavía. Ahí, asidia, ¿tiene pinta eso? Parece una astidia. Sí. Pareciera una asidia. Y aquello parece un escafo. Vamos a saludar a Alejandro Balvis, que lo tenemos acá atrás. Nos vino a visitar. Bueno, tal vez Buenas nos pueda tardes. saludar. ¿Qué estamos mirando ahora? Creemos que se trata de una asidia, un tunicado que está ahí en el fondo. y hay una almeja. Una almeja. Que las hemos encontrado y parecía... Todas las que encontramos estaban abiertas, estaban muertas y estamos con un poco de dudas a ver si... No se sabe. No sabemos todavía, ¿no? Pero la estamos viendo un poquito más cerrada que las otras. Todos aquí. Me parecía que con esas puntas no puede ser un cangrejo, pero... Y el chanchito, que no puede faltar. Y un camaroncito también. Le vamos a hacer un zoom ahora a la centolla, que podemos ver es bastante grande. Y recuerden que los láser, la medida de referencia que nos están marcando son los 10 centímetros. Es un bicho hermoso, la verdad. Sí. Ahí tiene las lepas en su caparazón, también enganchaditas, algunas. Nos preguntan las estructuras que veíamos en el fondo, esos círculos, esos dibujos que parecen hechos por una persona, pero no lo son. Bueno, esas son marcas de estos gusanos bellota que aparecen en algunos, incluso se ven parte de esa forma que continúan al gusano. Ahí estamos pasando uno a la izquierda de la pantalla. Ahí va, justito, ahí se ve parte del dibujo y el gusano hacia el final, que todo eso es parte de lo que elimina después de comer y va armando esas estructuras. A la derecha también. Y en el centro. Vemos esas estructuras, esos dibujos, esos diseños, que cuando está el gusano es muy claro verlo ahí a él como parte del organismo que genera ese diseño. Porque son, al igual que los chanchitos, se alimentan de sedimento y después del sedimento sacan los nutrientes y ahí ellos defecan otra vez el sedimento. Hay otros como formas circulares que son también las fecas de los chanchitos, que son más chiquitas y más redonditas. Aquello, ¿no? Aquello de arriba. Aquí Sí, de arriba. Sí. ahí arriba. Bueno, ahí vimos pasar abajo en la imagen un caracol, un volútido, que la verdad que es hermoso verlo con el manto extendido y el sifón, ¿no? Ahí vemos cómo está en el fondo del mar, en su esplendor, digamos, donde uno se puede apreciar bien todas las estructuras, que cuando uno suele encontrarse en general con un caracol ve las conchillas vacías, y ver al organismo vivo es espectacular.
Esto seguramente es un octocoral. Es un octocoral, pero hasta ahí. Hasta ahí llegamos. Coral blando. Un octocoral de Navidad. Es muy hermoso. Bueno, ahora van a hacer un glam shop. Quizá Maxi nos diga qué es, si está viéndonos, porque todavía no empezó su turno. Hay muchos tiburones pelágicos como el tiburón blanco, y tiene un comportamiento que en inglés se llama Diel Vertical Migration, que vendría a ser como un ritmo vertical circadiano, en donde por lo general tienden a estar más profundo durante el día y más superficial durante la noche. No obstante, cuando digo que están más profundo durante el día, por lo general algunas de esas especies están entre los 400 y los 600, 700 metros de profundidad. Estas especies emparentadas con el tiburón blanco no son especies que lleguen a profundidades como las que estamos explorando en este momento. Hay otras que directamente están adaptadas y viven en estas profundidades, y es al revés. No sería para nada común verlos en la superficie. Ahí lo que estamos viendo, bueno, es lo que hablábamos hoy, ¿no? El pepino de mar, el gloturoideo, que veíamos a lo lejos, ahora estamos viendo en detalle, y preguntaban, bueno, ¿qué se estudia en el pepino de mar? En realidad lo que estudiamos es estudiar la fauna, toda esta fauna de profundidad asociada, ¿verdad? Está el conocer cuáles son esos organismos que viven en el fondo, cuáles son las adaptaciones que tienen estos organismos para vivir en el fondo, ¿Cuál es su rol? cuál es su rol en el ecosistema, por qué viven allí, o sea, qué es lo que les hace que prefieran este tipo de fondos y no otros, o estas características de masa de agua, de temperatura y salinidad y no otras. Si estos también están sirviendo de alimentos hacia otros organismos, qué se están comiendo estos organismos también. Identificar cuál es su especie, ¿no? Saber cómo está emparentada, lo que llamamos filogenéticamente, con otros organismos. Es parte de conocer la biodiversidad y la vida que habita el planeta, en este caso los fondos marinos. Entonces, esos mismos aspectos que los podemos estudiar para distintos grupos, los estudiamos también, así como lo podemos estudiar para los tiburones, los estudiamos también para los pepinos. Y bueno, y ahí estamos viendo a Timops, a la langosta rosada, y unos camarones, unos langostinos de profundidad, que no son los mismos langostinos que aparecen en la costa y que se consumen en verano principalmente, ¿no? Eso está bueno siempre resaltar, que no son las mismas especies estas que encontramos a los 2000 y pico de metros de profundidad que aquellas que estamos encontrando en las zonas costeras. Hay una pregunta, si la parte somera también se estudia. La mayoría de los que estamos aquí presentes venimos de estudiar la zona costera y la zona más somera en diferentes aspectos, porque es más accesible el poder estudiarla, así que se hace de la misma forma y está mucho más desarrollado en el ambiente más costero, que obviamente en lo que son aguas abiertas o ya aguas profundas aún más complicado. Pero hay varias pantallas, hay muchas pantallas grandes donde se están monitoreando varios parámetros del ROV, además de los parámetros que vemos nosotros de las condiciones del agua y eso. Miren, ahí vemos un micromolusco al lado de una pluma de mar. El foquito está en el micromolusco. No sé si lo iremos a colectar. Creo que vamos a colectar esta pluma de mar, que es diferente a las anteriores que veníamos viendo durante toda la inmersión. Y probablemente el molusco también. Entonces esta sala, como les venía diciendo, es una sala bastante particular. Tenemos en la parte de adelante, están todos los pilotos y quien va dirigiendo la inmersión en cuanto a qué organismos se colectan. Y luego tenemos otra serie de escritorios donde están las personas que yo les decía que venían registrando a los organismos y registrando también todo esto que se va colectando. Y los que estamos acompañando a lo que es la transmisión
en YouTube, donde podemos ir viendo también los comentarios que se hacen. Medir una línea recta entre la cabecera del cañón y la punta del Cabo Polonio, la costa, pero además estamos a veces yendo no solo a la cabecera, sino que vamos más profundo y ahí nos empezamos a alejar más todavía de la costa, dentro de esta estructura que se denomina el cañón, que como a qué lo podríamos asemejar en tierra o en qué lo podríamos comparar con algo similar en la tierra para pensar y visibilizar bajo el mar qué es lo que sería un cañón submarino. Serían como alguna de las quebradas que hay en el norte, la quebrada, por ejemplo, de la quebrada Cañón Piriápolis, José Ignacio. Y ahora agregué Cabo Polonio. No, La Paloma, perdón. Cabo Polonio. Y Punta del Diablo. Y terminamos en Punta del Diablo, que ahí haré un saludo especial a todos mis vecines que estaremos frente a nuestro hermoso balneario. Pero de nuevo, no vamos a estar en la zona costera, vamos a estar a más de 200 kilómetros de distancia. Simplemente los nombres que recibieron esos cañones buscaron su correspondiente frente a la costa uruguaya. Bueno, disfruten de esta imagen hermosa. Perfecto, vamos. Bien. Ahí vemos la característica de por qué estos son estos corales, ¿no? Que, bueno, ahora no hay foco, tienen pero los tentáculos de los pólipos están pinnados, tienen como ramificaciones bien chiquititas. Esos son característicos de estos organismos. Y vemos algunos que están retraídos y vemos estos otros que están en primera plana, que están todos extendidos. This moment we are serving now one bamboo coral, and in the middle of the screen we can show different groups, for example isopod and Tacturitac isopod, because it's very weird isopod. The shape of this isopod is very long and has a different long antennas, and another animal that we are serving in this moment below to the or under to the coral is Actinophysia or Venus flytrap anemone. And a few minutes ago, I talked about what is the age of this coral. This coral is very weird because it has a different part in their body. For example, one is calcarean and another one is proteic with proteins. And the calcarean part spend more than 10 or 50 years to grow. For that reason, the coral are very fragile or very brittle. Entonces, como señalaba, eso es como una de las estructuras que estamos viendo con los corales y pequeños. Si uno siempre pone ojo en el sedimento marino, uno puede observar que hay diferentes gastrópodos, por lo general coroidea, rafitómidos. Entonces acá Juan, que está interesado en este grupo, siempre está pendiente de qué organismo colectar, porque si nosotros nos damos cuenta, la mayor parte de este tipo de cosas ocurre vienen por pesca o llegaban principalmente por expediciones que lanzaban una red. Ahora, esta es la primera vez que se ve este fondo con una gran calidad y sobre todo estamos viéndolo en vivo, sin perturbación, sin un delay, es decir, esto no está grabado y se va a mostrar después, sino que esto es en vivo y en directo, lo que están viendo ustedes, lo que estamos viendo ahora, y sin a veces nos quedamos así callados justamente porque hay un animal que no sabemos qué es o que no conocemos y estamos pensando a qué grupo poder integrarlo o agregarlo, debido a que mucho de la fauna que tenemos en estas áreas profundas, bajo los 2000 metros de profundidad, suele ser desconocido para la ciencia, dado... Leticia un poco lo explicó hoy de mañana, las características de la composición de estos sedimentos. Sí, bueno, justamente ahí se respondió súper bien, justamente el por qué se ve el color de ese fondo es precisamente porque no hay luz, y es lo que hay, es la luz que llega y justamente toma esos tonos con lo que puede ser el fondo del rob, lo que hay alrededor, y ahí combina justamente refleja con otros animales que se encuentran ahí. ¿Qué tanto tengo que estudiar para estar sentada al lado de ustedes?
Bueno, hay gente que es apasionada, gente que le encanta leer, gente que le gusta saber sobre animales. Yo creo que lo primero es fascinarse por algo. Si no te fascinas por algo, no creo que no se pueda avanzar. Si te gusta lo que es el ambiente profundo, que son estas cosas, ser ver documentales o no sé, coleccionar algo, es donde nace eso que después al final te llena y que te da un motivo como para estudiarlo, querer saber aprender más y cada vez se va avanzando. Por ejemplo, por mi parte, saqué la biología marina y después de ahí sé que había más cosas que debería aprender, cosas que no conocía del océano profundo, y decidí profundizar más de lo que sabía. Y obviamente esto lleva años, pero si ustedes son apasionados por lo que hacen o por lo que les gusta, créanme que todo ese tiempo que van a estar investigando algo o queriendo algo va a dar su fruto.